Amados, quiero contarle una experiencia que me pasó hoy, 6 de mayo 2017. A eso de las 11 de la mañana estaba acabando, eh, estaba por culminar la escuela sabática, y en esos momentos yo como que de repente algo me llamó la atención y me di cuenta como que no sentía la presencia de Dios en el lugar donde estaba. Entonces empecé a preguntarle: Señor, ¿dónde estás? No, yo no te siento aquí, ¿dónde estás, Señor? Y empezaba a buscar con mi vista por todos los lugares para ver si en algún momento podía, verdad, ver o sentir la presencia de Dios, pero no la veía. En eso, que me puse un poco triste, escuché la voz que me dijo: estoy en el baño. Y yo le digo: Señor, pero ¿cómo estás en el baño? ¿Cómo va a ser que estás en el baño? En el baño es donde las personas van y le hacen sus necesidades, y tú eres un Dios tan santo, ¿cómo que tú estás en el baño? Y me dice: ven al baño. Y cuando de repente voy hacia afuera, abro la puerta del baño, y, y yo sentía como que había... eh, como que estaba lleno, como que mi cuerpo tenía que hacer presión para poder entrar, porque se sentía que estaba lleno de algo, más yo no veía lo que era. Y de repente fue una necesidad, como unas ganas así grandes de que me tenía que arrodillar. Y me arrodillé y comencé: Señor, por favor, pero por qué te siento aquí? ¿Por qué no te sentí allá adentro cuando estaba sentada en las sillas allá escuchando la lección de escuela sabática? Y me decía: Daisy, porque es que hay demasiado de pecado, yo no puedo entrar, yo tengo que estar aquí fuera. Me decía: ¿qué tú haces aquí? Aquí hay demasiado pecado. Y yo decía: Señor, pero es que yo soy pecadora también, yo no sé. Entonces, ¿cómo tú estás hablando conmigo? Porque yo soy una pecadora también. Entonces me decía: lo que pasa es que ellos no me buscan, ellos están llenos de sus propias ideas, de sus propios pensares, se imaginan las cosas a como ellos piensan, y ya pues ya yo no puedo estar ahí porque no me aceptan. Entonces en eso pues yo comencé a llorar, estaba arrodillada en el baño, recostada del lavamano, y yo pues comencé a llorar, y yo decía: Señor, pero qué triste, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué? Si estoy muy triste al escuchar esto que me estás diciendo. Entonces ya de repente me levanté y sentí que ya iban a orar porque iban a despedir la escuela sabática, así que fui, me arrodillé adentro corriendo otra vez: Señor, Señor, y le decía: Señor, por favor, ven aquí conmigo. Y él me decía: no, es que no puedo entrar porque yo no quiero construcciones de piedra, sino estoy buscando corazones contritos y humillados, y aquí no hay corazones contritos y humillados. Entonces de repente pues ya terminó la oración, y cuando me senté pues empezó, fue algo como raro, porque de repente ya comenzaron a hablar acerca de que iban a hacer la obra misionera, de que fueran, que las casas de esperanza y todas esas cosas. Y de repente, cuando están hablando todo eso, escucho una voz que me dice que todos nos debemos esforzar, decía: esfuércense y no envíen a otros, sino vayan ustedes mismos. Nadie puede ser relevado de su responsabilidad, porque la persona que está hablando estaba diciendo que todos tenían que ir no sé a qué lugar ahí, y que tenían que hacer obra misionera, y tenían que conseguir tantas casas de esperanza para empezar a dar tantos estudios bíblicos y todo. Entonces las personas estaban como si no les estuvieran hablando a ellos, era como si ellos no les importara, no importara lo que estuvieran diciendo, todo el mundo estaba en sus cosas y no importaba lo que estaban diciendo desde el frente, a nadie le interesaba nada. Se veían muy cómodos, muy tranquilos, y nadie preocupado por hacer nada por otros. Entonces
Entiendo yo que por eso fue que la voz me dijo que se esforzaran y que no enviaran a otros, sino que fueran ellos mismos, porque nadie puede ser relevado de la responsabilidad que Dios nos ha dado de llevar este evangelio en su pureza a otras personas. Entonces en eso, que estoy así bien triste porque también el Señor me decía, Daisy, yo no puedo entrar, yo no puedo entrar, y yo con unas ganas como que de irme, pero como unas familias habían llegado y con nosotros ahí, pues yo decía, Dios mío, pero ¿y cómo me voy? Porque cómo les digo a ellos que me tengo que ir, no sé cómo hacerlo, y ahí me requedaba. Entonces de repente pues ya subieron los oficiales para empezar el segundo servicio, y cuando ya oraron y todo, comienza este como una situación un poco rara. En vez de presentar a la persona que iba a predicar y comenzar ya con el sermón, comenzaron como una serie de chistes y unas cosas, y yo decía, Señor, pero después que se cantó y se oró, mira lo que esta gente está haciendo. Están riéndose, que si las velas, que si se fue la luz la noche anterior, y todos ahí riéndose y de cuánta cosa. Y yo decía, pero es que aquí no hay ningún tipo de solemnidad. Y la voz me decía, por eso es que yo no puedo estar, porque ellos ya me han sacado, me han sacado. Todo lo que hacen es con sus prepotencias, con sus palabras, pero yo no estoy en medio de ellos. Y en ese momento me recordó la voz, me dijo, acuérdate de Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, de los 3 grupos. El primer grupo se dieron cuenta cuando la señal, ¿verdad? En el año 67, que vino Cestio Galo y rodeó la ciudad. Estaban en la fiesta de los tabernáculos, y entonces Dios había dicho que cuando la ciudad se viera rodeada, pues que era la señal para huir a los montes. Entonces, pues cuando vino, la voz me decía que cuando vino eso, ¿verdad? Y se vio la señal, Cestio Galo llegó, que me recordara que habían 3 grupos, que se formaron 3 grupos. Los que se dieron cuenta y dijeron, ok, se cumplió la señal, y pues tenemos que velar el momento en que el Señor abra la puerta y nos vamos. Y el segundo grupo, de los que se dieron cuenta, pero se retardaron, se requedaron porque era el mejor momento para ellos, estaban en su mejor momento en cuestión de dinero, de bienes, de posesiones, y esos se retardaron en salir hasta que ahí se les fue el susto y no salieron. Y hubo el tercer grupo, de que vieron la señal, no les importó, sino que se envalentonaron y salieron y persiguieron al bando contrario, que fue, ¿verdad? La escuadrilla de Cestio Galo, y le dieron muerte a muchos de los soldados, que en estos pues estuvieron más los dirigentes. Y me estaban acordando esto del capítulo 1 del Conflicto de los Siglos, que allí lo podemos ver. Entonces la voz me dice, ¿cuál tú crees que fue el grupo que se salvó? Y yo le dije, bueno, Señor, pues tú dices allí en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 1, que el grupo que se salvó fue los que salieron y no volvieron más a ninguna celebración que se dio en Jerusalén, hasta que en el año 70, pues en el momento de la Pascua, pues vino el general Tito, y entonces ahí sí fue el fin de Jerusalén. Y me dijo, haz tú lo mismo. Y cuando me dijo, haz tú lo mismo, yo con unas ganas de levantarme y salir corriendo, pero ahí estaba atrapada porque había llevado una familia que era visita. Entonces, no visita porque de que no son de la iglesia, sino visita que nos estaban visitando a nosotros, aunque son adventistas, y yo había ido ahí con ellos. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo le hago? Pero entonces en ese momento, cuando ya por fin la persona que va a predicar se posicionó como que ya iba a empezar a predicar, y ya paró el chiste que traía, yo como que de repente como que ya dejé de escucharlo y comencé a escuchar esta voz que me repetía versículos. Y lo primero que me dijo fue Jeremías 25, 32 al 38. Después me dijo Primera Tesalonicenses 4:3. Después la voz me siguió diciendo Isaías 24:5. Después me dictaron Oseas 4:9. Después Filipenses 4:5. Luego Primera de Corintios 4:9. Después Filipenses 3:8. Luego Romanos 3:9. Después Colosenses 3:24.
Luego Jeremías 2:25. También Isaías 5:8 al 25. Después Malaquías 3:9. Malaquías 4:4. Sofonías 1:3. Sofonías 1:12 al 18. Sofonías 3:12. Colosenses 3:9 al 11. Primera de Timoteo 4:9 y Lucas 11:52. Cuando me dieron todos estos versículos, que en otras veces también ha pasado, de repente la voz me dijo, tienes que leerlos porque tienes que saber, porque tienes que ponerlo en un papel en blanco y tienes que entregárselo al predicador. Y es bien importante que no nada más se lo sepa, sino que todos los pastores tienen que saber esto, porque esto es para ellos y para que el pueblo también se dé cuenta de lo que está pasando desde arriba hacia abajo, porque yo estoy pendiente, porque yo estoy dándome cuenta de lo que está pasando. Así que para mí, hermanos, fue bien triste porque tuve que escribir esto en un papel en blanco y entregárselo a la persona que estaba predicando, que de hecho era un pastor. Y es una persona que quiero muchísimo, pero bueno, el Señor me dijo que tenía que hacerlo, así que lo hice. Y yo espero que cuando ustedes lean estos versículos se den cuenta realmente de lo que está pasando. El Señor nos está haciendo un llamado, nos está haciendo un llamado a consagración, porque si no nos consagramos, hermanos, lamentablemente, si seguimos siguiendo a hombres, escuchando a hombres y no buscamos el rostro de Dios de todo corazón, hermanos, nos vamos a perder. Para mí es muy triste decir estas cosas. Para mí es un sufrimiento saber que nuestro Señor está a las puertas y que el pueblo está divariando y divagando en pensamientos y lujurias de unos a los otros y no estamos buscando el rostro de nuestro Dios, hermanos. Por favor, busquemos el rostro de nuestro Dios. Busquemos su perdón. Humillémonos delante de Él, porque el Señor está pronto a venir y si no nos preparamos, hermanos, nos vamos a quedar. No es por lo que sabemos que nos vamos a salvar, es por lo que hacemos. Y aunque no nos salvamos por obras, nosotros lo que sabemos, como dice la fe, sin obras es muerta. Si nosotros sabemos y ejercemos fe y hacemos lo que Dios manda, entonces Él va a poder morar en nosotros. Y como Él me dijo al principio, yo no quiero construcciones de piedra, sino que busco corazones contritos y humillados. Que sea el Señor el que nos dirija en todos, amados hermanos. Busquemos al Señor de todo corazón porque nuestro Señor está viniendo ya. La condición de nuestras iglesias están tremendas, tremendas, tremendas. Van a venir tantas cosas, van a cogernos tan desprevenidos si no nos avispamos, si nos ponemos a seguir las huellas del Maestro, amados hermanos. Quiere el Señor que cuando ustedes lean estos versículos que el Señor me ha dictado, que sea de bendición para ustedes y que nos podamos dar cuenta, hermanos, que solamente Dios nos puede salvar. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Que Dios me los bendiga y que esto sea de bendición y para abrir los ojos de muchos para que se den cuenta que nuestro Señor está a las puertas y que lo único que quiere es salvarnos. Que el Señor les bendiga.